Ecaterror paranormal. Comunidad, sean bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha hecho llegar un suscriptor a través de la página, en donde él nos comenta que su abuelo fue uno de los ingenieros que construyó la línea B del metro. Esto en la parte de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la colonia Ciudad Azteca, frente a la colonia Jardines Río de Luz, en los talleres para ser exacto, en donde él nos relata que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Ecaterror paranormal y esta es la historia. Sí, mira, viendo videos en esta plataforma, en donde yo buscaba historias de terror, de brujas, de nahuales, encontré tu canal, en donde vi una historia que se titula La maldición de la avenida central Carlos Hank González. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y analizando el contenido de esa historia, y justamente porque yo vivo aquí en Ecatepec, me hizo recordar una historia terrorífica que nos contó mi padre hace algunos años, en donde él nos contó que mi abuelo fue uno de los ingenieros que realizó la obra del sistema de transporte colectivo Metro en la línea B, justamente esta línea que pasa sobre Avenida Central, en donde antes era un camellón, en donde había canchas de básquetbol y que las avenidas, tanto de sur a norte como de norte a sur, eran sentidos contrarios o eran de un solo lado. Y después, con el paso de los años, poco a poco se fue clarificando todo eso, arreglando los sentidos normales. Pero volviendo al tema de que en ese camellón ancho hicieron la línea B del metro, mi padre nos cuenta que mi abuelo, él fue de los que trabajaron cuando iniciaron la construcción de esa línea aquí en Ecatepec. Mi padre nos dice que mi abuelo tenía su oficina justamente ahí en lo que es el paradero de Ciudad Azteca, o más adelante donde están los talleres, ahí frente a la colonia Río de Luz parece. Ahí mi abuelo tenía su oficina y desde ahí estaba dirigiendo todo lo de la construcción de lo que viene siendo los talleres de la línea B del metro en su última o primera estación, que es Ciudad Azteca. Pero esto que le sucedió a mi abuelo fue algo terrible, algo paranormal, porque ya habían empezado a trabajar, ya habían empezado con dicha construcción, todo iba bien, todo iba a la perfección, pero a mi abuelo ya le habían contado esa historia de cuando se inició la avenida Central en los años, no sé, 50, 60, 70, no lo sé, en donde se había aparecido el maligno a los ingenieros que habían realizado dicha obra de la avenida Central, en donde esa cosa, ese ser, ese demonio, les dijo que no quería que construyeran ningún tipo de carretera en ese lugar, porque todo eso le pertenecía a él. Los ingenieros escépticos le dijeron que no les importaba y que ahí se iba a construir esa avenida porque así tenía que ser, así ya el gobierno lo había decretado. Para esto, a lo que yo sé, esa cosa, ese ser, ese demonio, les dijo que estaba bien, pero que él se iba a estar llevando vidas en ese lugar. Al parecer, hasta la fecha, siempre ha habido pérdidas humanas sobre esa avenida central Carlos Hank González, ya sea gente accidentada, terribles accidentes, qué sé yo. Pero hasta donde yo sé, hasta la fecha, 2025, en esa avenida siempre han ocurrido terribles accidentes que han cobrado vidas de seres humanos. Ok, volviendo a lo de el metro.
Mi abuelo les comentó a sus hijos, entre ellos a mi padre, que un día trabajando ahí en lo que hoy son los talleres, ahí estaba el núcleo de toda la obra, se podría decir. No sé hasta dónde tenían acceso, no sé hasta dónde estaba su perímetro, no lo sé. Pero mi abuelo se encontraba desde ahí dirigiendo dicha obra. Por lo que él nos cuenta que un día estaban trabajando muy de noche, en la madrugada. Porque de hecho mi padre nos cuenta que esa obra la trabajaban día y noche, porque ya estaban contra reloj, contra el tiempo. Entonces es por ello de que trabajaban día y noche para apresurar la construcción de la obra. Pero eso que le sucedió a mi abuelo, tal vez ya le di muchas vueltas al asunto, pero mi abuelo les contó que un día que estaban trabajando, uno de los trabajadores le dijo que si se había dado cuenta, había algo ahí al final de los talleres, que había una especie de animal, cosa, ente, no lo sé, pero que andaba algo merodeando ahí en lo que ya había de vías construidas y toda esa zona que ya estaba iniciada, que había un ser merodeando, que era una especie como de animal, macho cabrío, no lo sé, era un demonio para ser exacto. Mi abuelo le dijo al trabajador que no le dijera a más gente, que solamente él lo acompañara para ver qué cosa era, ya que en ese tiempo ya se empezaban a manejar cámaras de seguridad y ciertamente las cámaras fueron las testigos de todo eso que sucedió. Mi abuelo y el trabajador, que era un empleado de rango en la construcción, fueron a ver qué era lo que andaba merodeando, porque ellos temían a que fueran delincuentes, que fueran a atentar en contra de la seguridad e integridad de las instancias en donde estaban trabajando o de los empleados. Incluso temían a que se fueran a robar el material o herramientas que eran costosas y muy valiosas. Al andar haciendo un recorrido por los talleres, ahí en donde ya se encontraban algunas vías y algunas bodegas tapadas, ellos se dieron cuenta que se sentía un clima tétrico, un clima frío, y eso que estaban en plena época de calor, pero el ambiente se sentía pesado, se sentía horrible. Al estar dando vueltas ahí en ese lugar, andar buscando ese ser, esa cosa, empezaron a sentir un terrible escalofrío y su piel se les erizó porque empezaron a escuchar voces siniestras, como unas voces roncas, unas voces del más allá, no lo sé, unas voces horribles que decían palabras pero que ellos no entendían. Entonces ellos empezaron a asustarse y con groserías empezaron a maldecir, a decir que qué estaba pasando, que quién andaba jugándoles bromas o quién andaba haciendo de las suyas ahí en esas instalaciones. Siguieron caminando y su sorpresa fue que al llegar al final de unas bodegas que estaban ahí cerca de las vías, donde ya había algunos trenes en semi-operación, ya que eran los que estaban realizando pruebas sobre las vías. Ahí, en ese punto, justo ahí, se encontraron con esa cosa. Mi abuelo les contó a mi padre y a sus hermanos que era una especie como de chivo que se hallaba parado, que sus patas eran de cordero, su cara humanoide, pero con unos cuernos horribles que salían de su cabeza, y de esa cosa desprendía un color rojo de fuego, rojo y amarillo, que era fuego, que emanaba de esa cosa. Mi abuelo solamente se sorprendió y expresó, ay Dios mío, pero que esa cosa les dijo a mi abuelo y al trabajador, ni tú ni tu Dios van a impedir que yo me lleve vidas de este lugar, porque ustedes están construyendo esa tecnología que no sé qué cosa va a ser, pero yo desde cuando les dije que no quería que construyeran nada en este lugar. Todo esto me pertenece y ustedes no han hecho caso. A ti te voy a dar unos días.
tú que eres uno de los encargados, de los dirigentes aquí en este sitio, en este lugar donde se encuentran realizando esas cosas, te voy a dar unos días para que puedas divulgarlo, puedas pregonarlo, porque tú, sus vidas ya me pertenecen. Mi abuelo les dijo que no, que sus vidas le pertenecían a Dios. Y esa cosa les respondió que no, que por el hecho de haber andado metiéndose en donde nadie los llamaba, que ahora sus vidas eran de él. Mi abuelo comenzó a llorar y le dijo que qué quería, que por qué les decía eso, que qué era. Esta cosa, con una voz terrorífica, les dijo que aunque construyeran lo que estaban haciendo en ese lugar, que todo eso estaba en contra de su voluntad de él y que él era uno de los dueños supremos de las tinieblas y la oscuridad y que por ende a él le tocaban todas las vidas que se llegaran a perder en eso que estaban construyendo, que él no sabía de tecnologías, no sabía de nada de eso, pero que él podía sentir la energía de que estaban construyendo algo que a él no le parecía y que por ende todas las vidas que se perdieran en ese lugar donde ellos estaban trabajando, él las iba a poseer, se las iba a llevar y que por ello a los dos, tanto a mi abuelo como a el trabajador, les iba a dar solamente unos días, si acaso un par de semanas, para que ellos fueran testigos y divulgaran su voluntad de esa cosa, de ese demonio. Cuenta mi padre que mi abuelo les dijo que al momento de que ellos se voltearon para retirarse de ese lugar, muy espantados, muy asustados, no podían decir oración alguna, porque no recordaban ninguna oración, ya que ellos la mayoría de tiempo se mostraban escépticos, pero esa cosa que vieron realmente les robó la calma, la paz, la tranquilidad. Ellos no podían dar crédito a lo que estaban viendo ni escuchando. Ellos volteaban en ocasiones hacia ese lugar donde habían visto esa cosa y ahí seguía esa cosa, caminando, merodeando de un lado para otro, pero de esa cosa salía fuego. Mi abuelo y el trabajador, muy asustados, intentaron correr, pero esto les fue imposible, porque no podían. Solamente siguieron caminando y se iban preguntando uno al otro, ¿qué era eso que vimos? Ya habían caminado más de 50 pasos cuando alcanzaron a escuchar una palabra que de esa cosa salió, diciendo, Bajomed, Bajomed. Realmente ellos no sabían qué significaba eso. Y para ellos fue algo nuevo, algo terrorífico, porque esa cosa seguía gritando eso, que ellos realmente no entendían. Ya hasta mucho después fue como nosotros como familia de mi abuelo indagamos si esa palabra corresponde al nombre de uno de los demonios, del diablo, el señor de las tinieblas, según esa cosa. Entonces mi abuelo fue testigo, él y el trabajador de esa cosa que vieron, de ese demonio. Cabe mencionar que mi abuelo y el trabajador ciertamente alcanzaron a acabar su turno, explicaron a sus jefes inmediatos lo que había pasado, lo que había sucedido, que todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de esos tiempos. Te estoy hablando de a principios de los años 90, ya tiene bastantes años. Mi abuelo todavía alcanzó a contarle a sus hijos, a su esposa, a mi abuela, a sus familiares más cercanos, de esa terrorífica experiencia que había vivido en el trabajo, al haber dialogado con esa cosa, con ese ser, con ese demonio. Toda la familia estaba incrédula, no podían entender por qué se les había parecido esa cosa. Mi abuelo empezó a decaer, se empezó a enfermar, se empezó a poner muy mal. Y lo más raro es de que él acudía a consultas médicas y no le encontraba nada. Él era un hombre joven en ese tiempo, 40, 50 años a lo mucho, en esos años. Empezó a enfermarse, decayó de gravedad, se adelgazó, como si algo lo estuviera absorbiendo, lo estuviera chupando. Su energía se agotaba y de verdad, esto es algo increíble. Pero justamente a los 7 meses, en un séptimo día,
A las 7 de la mañana, mi abuelo perdió la vida. A los 7 meses de que pasó eso, que él y el trabajador vieron a esa cosa, a ese demonio, realmente fue algo que no podíamos entender, porque clínicamente no le encontraron nada. Le hicieron exámenes de todo, de sangre, de la cabeza, de sus órganos, de todo. Le hicieron exámenes y no tenía nada, no tenía enfermedad alguna, ni diabetes, ni cáncer, ni ningún tipo de infección, nada. Mi abuelo estaba realmente sano. Mi abuelo no fumaba, no bebía alcohol. Era una persona de deporte. De hecho, en el trabajo, ahí en la obra del metro que estaban realizando en sus ratos libres con el personal a su cargo, se ponían a jugar básquetbol, fútbol, siempre impulsando a sus trabajadores a ser deportistas y no irse por los malos caminos de las drogas o las adicciones. Ganaban buen dinero en esa obra. Pero esto que le sucedió a mi abuelo no podemos creer que le haya costado la vida, porque hasta el último día mi abuelo permanecía sano, permanecía entero. Sí, se veía acabado, como dijo mi padre. Yo ya no me tocó ver eso, pero mi padre nos cuenta que mi abuelo se fue consumiendo, se fue deteriorando, se fue acabando. Justamente a los 7 meses de que les pasó esa terrible tragedia ahí en los talleres de la línea B del metro en Río de Luz o Ciudad Azteca. Mi abuelo, al último, cuando falleció, dice mi padre y nos cuenta que cuando lo estaban velando, obvio, le estaban haciendo oraciones católicas, le estaban despidiendo con rosarios, con aplausos, y que en esa noche que lo estaban velando, a medianoche, justamente a las 12 de la noche, hubo un apagón y todo quedó a oscuras. Todo quedó a oscuras. Solamente estaban alumbrados por las velas, las veladoras, los cirios que yacían cerca de el cuerpo inerte de mi abuelo dentro de su caja. Y que justamente a las 3 de la madrugada escucharon voces siniestras, escucharon cosas horribles. Se sintió un miedo, un terror, un pánico, porque escuchaban ruidos demoníacos, voces siniestras que no entendían ellos. Y eso que estaban en la casa velando el cuerpo de mi abuelo. Realmente mi padre, sus hermanos y mi abuela no entendían qué era lo que estaba pasando. Incluso la familia que llegó a los funerales de mi abuelo no daban crédito a lo que estaban viviendo. Pero cuentan que justamente antes de que dieran las 4 de la madrugada y poco antes de que llegara la energía eléctrica, la luz, se vio una especie como de flachazo, como si fuera a empezar a llover y un rayo hubiese caído y hubiera iluminado. Y que en una de las paredes, muy cerca de la caja del ataúd donde se encontraba el cuerpo de mi abuelo, se plasmó una figura demoníaca, con cuernos, una cosa que a todos los dejó asombrados. Hoy podemos asegurar que mi abuelo está descansando en paz, pero realmente no sabemos en dónde. No sabemos si esa cosa, ese ente, ese demonio, llegó por su vida de mi abuelo, o realmente mi abuelo se fue al paraíso, al cielo, al lado de Dios Padre, a descansar en paz. Realmente esto no lo sabemos ni podemos entender, porque hasta la fecha mi abuelo dicen que se sigue apareciendo en esos talleres de Ciudad Azteca o Río de Luz, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la línea B del sistema de transporte colectivo Metro. Es lo que muchos han comentado, y eso que vivió mi abuelo quedó grabado en esas cámaras de seguridad cuyos videos aún los conservamos nosotros como familia, porque realmente eso fue el testimonio, las pruebas, las evidencias de lo que mi abuelo y ese trabajador vivieron esa noche de trabajo. Realmente esto ha sido muy impactante que nos ha contado mi padre, que le sucedió a mi abuelo en los años 90, cuando él fue ingeniero de dicha obra.
Créanme o no, esta fue mi terrorífica historia que a nosotros como familia, aún de recordar, nos sigue llenando de miedo, nos sigue impactando. Muchas gracias.